En el mundo de la ingeniería eléctrica existen fuerzas capaces de derretir el metal en un abrir y cerrar de ojos. Hoy vamos a meternos de lleno en el modelo físico que hay detrás de uno de los eventos más violentos y temidos de todos, el cortocircuito. Y vamos a empezar con la pregunta del millón, la que todo profesional del sector eléctrico tiene que saber responder sí o sí. Si un sistema está diseñado para funcionar, por ejemplo, con 50 amperios, ¿cómo es posible que de repente, en una milésima de segundo, aparezcan miles de amperios? ¿De dónde sale toda esa energía? Y ojo, que esto no es un acertijo teórico ni un problema de física para pasar el rato. No, comprender este fenómeno es, literalmente, la línea que separa una instalación segura de una catástrofe que puede costar vidas y equipos. Muy bien, vamos a la raíz del problema, a la causa. Y todo, absolutamente todo, se resume en una sola palabra: impedancia. Pensemos en la impedancia como si fuera el guardián, el portero que controla el flujo de corriente. En términos físicos, un cortocircuito es algo increíblemente simple, pero brutal. Dos cables activos se tocan. Ya está. Se crea un camino nuevo para la electricidad, un atajo, con una impedancia, o sea, una oposición al paso de la corriente, que es casi cero. A ver, aquí se ve perfectamente la diferencia. A la izquierda, en una situación normal, la corriente pasa por la carga, un motor, una luz, lo que sea, y es la impedancia de esa carga la que la mantiene a raya. Pero a la derecha, ¡zas! La corriente, que es muy lista, ignora la carga y se va por el atajo del cortocircuito. Y ahora, lo único que la frena es la poquísima impedancia del propio sistema. El voltaje sigue siendo el mismo, pero el número por el que dividimos en la ley de Ohm se hace diminuto. ¿Y de qué se compone esa pequeña impedancia que queda? Pues es la suma de todas las pequeñas barreras que hay por el camino. La del transformador de la compañía, la de los propios cables de la instalación y la de la red pública. Cada metro de cable y cada componente añade un poquito de freno, una barrera que en el momento de la verdad es lo único que nos separa del desastre. Así que aquí está el punto clave de todo esto. La ley de Ohm nunca falla. Si la impedancia, la Z de la fórmula, tiende a cero, la corriente, la I, se dispara. Teóricamente, se va hacia el infinito. Pasemos ahora a ver qué ocurre cuando esa avalancha de corrientes se libera. Porque esto no es solo un número en un papel, no. Es una liberación de energía absolutamente destructiva. Un cortocircuito básicamente desata 3 jinetes del apocalipsis eléctrico, uno detrás de otro. Primero, el efecto térmico. Segundo, las fuerzas electrodinámicas. Y por último, el arco eléctrico. El primero, el calor. Y esta fórmula, I al cuadrado por T, lo dice todo. La clave es el al cuadrado. La energía que se libera como calor no aumenta de forma lineal con la corriente, aumenta exponencialmente. Si duplicamos la corriente, no tenemos el doble de calor, no, tenemos 4 veces más calor. Este calor tan extremo provoca consecuencias inmediatas y, la verdad, devastadoras. Los conductores de cobre se funden en milisegundos, los plásticos aislantes se carbonizan y, por supuesto, se inician incendios que pueden acabar con equipos que valen miles de euros. Justo después del calor aparecen las fuerzas electrodinámicas. Esto es pura física. Una corriente tan masiva genera campos magnéticos potentísimos, y estos campos hacen que los cables que están cerca se repelan o se atraigan con una fuerza mecánica, salvaje. Y el poder de estas fuerzas es tremendo. No hablamos de una vibración pequeña, hablamos de la capacidad de doblar barras de cobre macizas como si fueran de plastilina, de arrancar cables de sus anclajes y, literalmente, de hacer que la estructura de un cuadro eléctrico explote desde dentro. Y por último, llegamos al efecto más peligroso de todos, sobre todo para cualquier persona que esté cerca. Hablamos del arco eléctrico, o arc flash. 20.000 grados Celsius. Para que nos hagamos una idea, la superficie del Sol está a unos 5.500 grados Celsius. Esto es casi 4 veces más caliente que el Sol. No es fuego, es una explosión de plasma que vaporiza el metal al instante. Crea una onda de choque como la de un explosivo y emite una radiación que provoca quemaduras mortales a metros de distancia. Aquí la prevención y los equipos de protección son la única defensa que existe. Entonces, ante un enemigo tan poderoso, ¿cuál es nuestro escudo? ¿Cómo podemos, como ingenieros y técnicos, predecir y controlar este caos? Pues la respuesta está en una herramienta de simplificación potentísima, el modelo equivalente de Thevenin. Es como si pudiéramos ver toda la red eléctrica, por muy compleja que sea, desde el punto donde va a ocurrir la falla y reducir todo ese lío a solo 2 cosas, una única fuente de tensión y una única impedancia que lo representa todo. Y esta simplificación es oro puro.
porque con ella se puede calcular con muchísima precisión la corriente máxima de cortocircuito que podría aparecer en cualquier punto de una instalación, y ese número es la base para elegir las protecciones que van a salvar la instalación. Bueno, dejemos la teoría y vamos a ponerle números a esto con un ejemplo práctico para que se vea el impacto real. Vamos a imaginar un sistema monofásico muy simple de 230 voltios. En condiciones normales, la carga tiene una impedancia de 4 ohmios, pero durante un cortocircuito, esa impedancia se va al suelo, a solo 0,05 ohmios. Primero, calculamos la corriente normal. Aplicamos la ley de Ohm. 230 voltios divididos entre 4 ohmios de la carga. El resultado es 57,5 amperios, una corriente de trabajo normal y corriente, perfectamente manejable en un circuito industrial. Y ahora, el momento de la verdad. Mantenemos los 230 voltios, pero esta vez dividimos por la impedancia de la falla, esos minúsculos 0,05 ohmios. Y el resultado es una cifra que lo cambia absolutamente todo, 4.600 amperios. De repente, la corriente se ha multiplicado por 80. Y esto nos lleva a la conclusión práctica y vital. ¿Qué significa este salto para el interruptor automático que protege el circuito? Pues significa que su poder de corte tiene que ser mayor que esos 4.600 amperios. Si elegimos uno más pequeño pensando en ahorrar, en el momento de la verdad, en lugar de proteger el circuito, el propio interruptor explotará. Y quiero cerrar con esta idea. El cálculo de las protecciones no es un ejercicio de matemáticas. Es la barrera, la única barrera real que existe entre una operación segura y una explosión. Es, sin duda, la responsabilidad fundamental de la ingeniería eléctrica.